Advertencia. Este contenido tiene una alta dosis de curiosidad. Entra bajo tu propio riesgo. Hola Internet, mi nombre es César Gaitán y esta es la tercera entrega de Futuro Posible, un podcast de Vanguardia MX. En esta ocasión platicamos sobre videojuegos, cuáles son algunos de los implementos tecnológicos que han ayudado a que esta industria se convierta en una de las más rentables en términos de innovación, creatividad, dinero y por supuesto de algunas cosas bastante curiosas e interesantes que nos están volando la cabeza a todos los gamers. No dejes de escuchar si te gusta este tema y comenzamos. 0. Gracias Internet por estar de nuevo en una emisión más de este podcast súper exitoso que todo el mundo se muere por escuchar. Y en esta ocasión, como decía bien en la intro, vamos a platicar sobre videojuegos y cómo ahora pues esta industria está dando mucho de qué hablar, no solo por las controversias a las que siempre nos tiene acostumbrados, que si la violencia, que si es un trastorno, que si es un vicio, esas cosas vamos a dejarlas un poquito de lado y vamos a centrarnos en aspectos, digamos, un poco más positivos, ¿no? Yo recuerdo cuando antes se decía que de los videojuegos no se podía vivir, es decir, ni como jugador, ni como desarrollador, era muy complicado pensar que dedicarte a crear un videojuego podía ser un trabajo real, ¿no? Y sin embargo, miren, el día de hoy resulta que la industria como tal, en 2019, cerró con un valor en el mercado de $120 millones. Esto según la firma de inteligencia SuperData, que bueno, se encargan de hacer algunos análisis de marketing y algunas otras cosas en la red. Y para este 2020, supongo que este dato es antes de la pandemia, pero estaba su crecimiento estimado a que cerrara en $131 millones como valor de mercado. Esto obviamente es todo lo que está alrededor de la industria de los videojuegos. Y una cosa también bastante importante, cuando menos curiosa para destacar, es que a diferencia quizá de otras áreas, la televisión por ejemplo, los videojuegos, tanto quienes están detrás en la parte de la producción como los jugadores, a menos a mí me parece que nos hemos sabido adaptar bien a los cambios. No solo en cuanto al diseño y al consumo, vamos a llamarlos como del producto como tal, sino en cuanto a las experiencias que los videojuegos pueden ofrecernos. Y esto me parece como una de las cosas más enriquecedoras de este mundo, ¿no? El tema ya no se limita solo a personajes icónicos de algunos títulos que se quedan en nuestros corazones. No es solo el gameplay, que obviamente, al menos para mí, es el core de todo, el centro. La historia, por supuesto, que no nos puede faltar. Pero no, esto va más allá. Va, creo, hacia ambientes virtuales, inmersivos, torneos profesionales con jugadores que representan con el control o el teclado en la mano lo que para otros son Messi y Ronaldo, ¿no? Al toque con el balón, por ejemplo. En un principio era casi imposible, muy complicado imaginar que esto se volviera popular. Ni siquiera estaba en el imaginario colectivo que el movimiento o el sonido, por ejemplo, de humanos pudieran activar comandos en una consola, ¿no? Y Mindblow también con la realidad virtual y aumentada. Yo no sé si alguien en algún momento se imaginó que hubiera conciertos en vivo dentro de algún videojuego, ¿no? O qué va, tal vez sí. Lo que sí, y el motivo de este capítulo se detona porque hace poco vi una nota que decía que una universidad estaba haciendo experimentos para poder escanear a tu perro o tu gato de forma digital y que estos pudieran aparecer en los juegos. Y yo no sé ustedes, pero eso cuando menos a mí me parece interesante. Me parece interesante sobre todo si hacemos una breve retrospectiva histórica
de la historia, ¿no? Este también es un punto un poco controversial, pero en 1952 se inventa el que se considera, digamos, el precursor de los videojuegos. No estoy seguro cómo pronunciarlo, si es OXO o OXO, pero seguramente va a ser más fácil visualizarlo. Si ustedes lo conocen también por El Gato, o 3 en línea, o Tic Tac Toe, también ahí en inglés. Este juego en donde pones un par de líneas y tú vas llenando con círculos y X. Bueno, ese juego que antes era análogo, en 1952 el ingeniero Alexander S. Douglas diseña una versión electrónica, ¿no? Obviamente para una computadora, que en ese momento era el ETSAC, una de las más actualizadas hasta el momento. Sin embargo, ese es como solo el precursor, no es como tal. Los expertos y los anales de la historia dicen que el primer videojuego como tal surgió en 1958 y es el famoso Tenis para dos de William Higginbotham, que es tal cual una pelotita que va de un lado a otro, se controla por unas perillas y hay unas, muy parecido al Pong, ¿no? Es algo parecido, pero mucho más rústico. Y yo sé que esto tal vez contrasta un poco con el nombre del podcast, porque estamos hablando mucho del pasado y no tanto del futuro. Pero quería iniciar con esto porque en realidad es un preámbulo para llegar a una historia personal, una anécdota emotiva, como siempre, haciendo gala de el ego, ¿no? Seguramente ustedes tendrán una historia parecida y a mí me parece que todas estas historias son fascinantes. En mi caso, los videojuegos llegaron a mi vida muy temprano, o al menos así me parece, y se quedaron desde entonces en mi ADN. Fue la Nochebuena de 1994. Mi familia y yo regresamos a casa, pasamos Navidad en casa de mi abuelo, y luego ya regresábamos a nuestra casa. Y cuando íbamos entrando, mi mamá me dijo que todavía quedaba un regalo más por abrir. Entonces yo venía ahí cargado como con unas pistolas de juguete y un carro de control remoto y algunas otras cosas, no recuerdo la verdad qué era. Pero al abrir la puerta de mi cuarto la vi. Estaba ahí sobre mi cama, delicada, hermosa, empoderada, gritándome que la abriera y no pude esperar. Y obviamente estoy hablando de la edición, el bundle del Super Nintendo, que incluía Street Fighter 2, The New Challengers, que era obviamente el port para consola portátil de este juego que originalmente se lanzó en las Arcadias. Yo obviamente lo miré como uno mira las cosas de niños, tenía mucha admiración, mucha extrañeza, era muchísima emoción. Y como si hubiera hecho yo un descubrimiento histórico y Santa Claus en verdad se hubiera dado cuenta de que ese año yo fui un buen niño, me acerqué y la tomé entre mis manos. Tenía mi primera consola de videojuegos. En aquel entonces yo no recuerdo bien cómo es que uno se enteraba de estas cosas. Al menos a mis 4 años yo no recuerdo haber visto comerciales como para saber qué era. Y mi recuerdo más vago es que yo conocí los videojuegos por mi primo Carlos, que él ya era gamer y fan de algunos RPGs, ¿no? Obviamente todo esto que les estoy diciendo viene después en ese momento solo fue emoción y un grito así, ya lo quiero abrir. Entonces abrí la caja y un unboxing muy torpe, los cables y todo. En aquel momento la salida de video del Super Nintendo era un sistema RGB adaptado especial para este tipo de consolas, que luego requería ser conectado a un adaptador coaxial, que al menos aquí en México era mejor conocido como el cuadrito, y que tenías que seleccionar el canal número 4 o el 3. En mi caso yo siempre seleccionaba el 4. Después de ahí unos pininos con los cuales yo me sentía todo un hacker por poder conectar la consola a la tele. Pum, metes el cassette, subes la perilla y se enciende. Ese momento me sigue pareciendo épico. El momento cuando bajan
cuando bajan las letras de Capcom y aparece Ryu ahí intimidante, iluminado por algunos relámpagos. Y yo sé que si tú estás escuchando esto, tú tienes una historia parecida con algún juego, con algún título que inició todo, que fue un detonante. Y esas historias creo que siempre son valiosas, ¿no? Sin embargo, obviamente esto fue en 1994, las cosas ya han cambiado mucho. Las televisiones modelo CTR, que son estos grandes cubos, pues ya fueron suplantadas por pantallas en la década de los 2000 y luego en los Smart TVs que después del 2010 llegaron para inundar cada cuarto de las habitaciones. También se terminó la era del 2D. Las consolas caseras se popularizaron, llegaron motores gráficos cada vez más sorprendentes que a la fecha no dejan de impresionarnos. También la exploración en juegos móviles por ahí poco antes del 2000, pues ya también se empezó ya había mucho antes por supuesto, pero ahí se empezó a popularizar de manera mucho más fuerte con el Game Boy y algunos otros inventos. El HDMI, ¿no? Esto que les decía ahorita de los sistemas de entrada y salida de video y audio. Bueno, en 2002 ya cuando se instaló, por decirlo, el HDMI, pudimos dar esta transición de conexiones análogas a digitales. Conocimos los 1080 píxeles, ¿no? Por fin en una pantalla un poco más grande. Y después el 4K también por ahí en 2009 que llegó a nuestras vidas. Y si bien luego se ha comentado mucho que los videojuegos están buscando todo el tiempo emular la realidad, tener gráficas más parecidas a una simulación real. Lo cierto es que también esto ha ayudado a que las compañías, los desarrolladores busquen nuevos horizontes, porque cuando ya se logra un parecido muy cercano a la realidad, creo que es cuando viene la verdadera creatividad en este caso, ¿no? Por ejemplo, los controles de movimiento, que en su momento creo que sí nos voló la cabeza, ¿no? Que quienes lo empezaron, bueno, más bien todas las consolas de entonces lo implementaron. Nintendo con el Wiimote, Sony con el Move, para PlayStation, y obviamente Kinect de Microsoft con este sistema de reconocimiento de gestos y voz. Cambiaron porque ya no se trataba solamente de estar sentado frente a una pantalla con el control. Tú ya podías interactuar de una manera diferente. Obviamente esto tuvo muchas críticas en su momento, que porque lo que querían eran que adelgazáramos, que porque incluso el sistema tenía fallas, a veces no reconocía los movimientos o la voz. El Kinect en particular luego tuvo muchas críticas negativas, pero bueno, fue parte del avance, ¿no? Después vamos a brincar muchísimo hasta 2017 cuando sale el Nintendo Switch. Tenemos nuestra primera consola híbrida, ¿no? Y bueno, en este año, en 2020, PlayStation 5 y el Xbox Series que han sido ya anunciados nos muestran que siempre se puede ir un paso más allá. El poder gráfico que tienen obviamente es sorprendente. Todavía no se muestran todos los features que van a tener. Y bueno, ni hablar de las PCs que siempre han estado en términos de poder, digamos, un paso más adelante, ¿no? En mi caso, mientras todo esto iba ocurriendo, yo pasé de Street Fighter 2 a ser un gran fan de los juegos de pelea, Smash Bros. En particular. Con los años obviamente también desarrollé un gusto desmedido por los RPGs y el mundo abierto. Obviamente he sufrido también la tormenta de remakes que se vienen, algunos buenos, algunos malos. Y más recientemente me he quedado sorprendido con las experiencias de realidad virtual, pero bueno, ya llegaremos a eso. Hablando un poco de las consolas portátiles, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el primer juego digital portátil no fue creada por una compañía de tecnología y no fue creada por ninguno de los nombres que pudiéramos relacionar. Fue creada por Mattel en el 76 y el juego se llama Auto Race. Y esto dista mucho de los dispositivos que hoy estamos acostumbrados hoy en día a conocer como juegos electrónicos, ¿no? Por ahí dejaré una liga para que se pueda ver cómo funcionaba.
también, lo que sí es que la primera consola portátil como tal fue la Microvision, que fue diseñada por Milton Bradley. Esta ya se podía considerar ahora sí como una consola portátil en su esplendor. La verdad es que no ha envejecido bien. Todavía por ahí se puede conseguir en Amazon. Y bueno, no sé si en Amazon, en el Mercado Libre es donde sí he visto algunas ligas, ¿no? Pero sí, a la rama portátil también el futuro le sentó bien. Ahorita las consolas las portátiles ya tienen alta resolución, algunas soportan 3D, se han solucionado poco a poco los problemas ergonómicos, la duración de las baterías, que era una cosa con la cual sufríamos muchísimo, que las pantallas fueran visibles al exterior, eso siempre ha sido un problema. Ya incluyen conexión a internet, navegación que no está limitada solo al contenido de los juegos, descarga de DLC también, y eso pues es importante, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita hemos platicado como de cosas mucho más, podríamos decir, convencionales, y creo que es momento de que nos empiece a explotar la cabeza un poco más, y no hay mejor ejemplo para eso que Pokémon Go. Creo que es una de las implementaciones más populares e innovadoras en los videojuegos, y que en este caso, no por ser famosa, es un mal ejemplo. La noticia le dio la vuelta al mundo en 2015. Después el juego se lanza hasta 2016. Y la verdad es que era una promesa cumplida de todas nuestras fantasías de niños, ¿no? Porque por fin podíamos, señoras y señores que estén escuchando esto, chavorrucos, muchachos, jóvenes, era la promesa de que había valido la pena la espera y nacer en una época como esta. Los monstruos de bolsillo que tanto nos gustaban ya no eran solo en entregas tradicionales en Game Boy, ya no se limitaban a peleas semi-estáticas en sus formatos de videojuego, ya no eran personajes adaptados a manga y anime. Ya los podíamos tener ahí, cerquita, en tu cuarto, lo podías ver en la calle, lo podías ver mientras ibas, siempre cuando te fueras el pasajero, mientras ibas manejando. Y esa promesa, ese poder de haber cumplido esa fantasía, de verdad creo que es una cosa muy, muy padre. Cuando salió al mercado, millones de personas tomaron las calles justamente en busca de capturar estos Pokémones. Y creo que ha sido uno de los pocos momentos en donde la pantalla deja de ser una barrera que separa la realidad de lo imaginario y se convierte en una conexión tangible. Es decir, ya no estabas prendiendo una consola o accediendo a internet para vivir una simulación como tal, en donde tú sabías que ponías pausa y te ibas y regresabas. El ambiente no estaba ocurriendo dentro de una cajita, estaba ocurriendo allá afuera y tú podías ser parte de ello, y esto se volvió colectivo, y eso era padre. También por un momento se rompió con el estereotipo del jugador que odia salir de su cuarto y es antisocial, y como lo decía, esto ocurrió en todo el mundo, que no estoy diciendo que estar en su cuarto y ser antisocial está mal, de hecho es mi cosa preferida en la vida. Pero bueno, ese no es el punto. Yo recuerdo haber visto que las personas se organizaban en grupos y visitaban lugares emblemáticos de las ciudades, porque esos lugares se volvieron gimnasios virtuales para enfrentar y obtener recompensas. Nintendo empezó a lanzar estos retos como eventos, y gente que tenía un mismo gusto se empezó a conocer y que antes no se conocía. Luego hubo algunas locuras también ahí. Recuerdo varias noticias de personas que ofrecieron sus servicios de transporte exclusivamente para la casa de Pokémones. En Puebla creo que hubo un taxista que se hizo muy famoso. No sé si fue en Japón o en Estados Unidos, pero lanzaron un taxi oficial con la imagen de Pikachu, que se centraba en eso, en dar tours. Comunicadores importantes de todo el mundo participaron en esto, artistas, deportistas, no había distinción, y esa es una de las cosas más bonitas que nos puede entregar el mundo de los videojuegos. En esta ocasión, o más bien en este momento, Pokémon Go fue quien puso el término de realidad aumentada, digamos, en el conocimiento de la mayoría. La realidad aumentada se había empezado a desarrollar desde los 70, 60, ya existía en los 90,
Y en diversos momentos se ha planteado como el futuro de los videojuegos, como que eso es justamente lo que viene, ¿no? Ese es siempre como el paso a aspirar. Y a mí me parece que si bien las cosas se ponen interesantes ahí, no se limitan. Yo recuerdo haber probado mi primer dispositivo de realidad virtual un año después de que salió Pokémon Go. Fue en 2017. Fue en una plaza comercial de Monterrey que presumía de ser la primera en su tipo en el norte de México. Es decir, que todos sus videojuegos, todo el contenido que ofrecían de entretenimiento eran rentas de equipo de realidad virtual. Tenían como unas 14 salas donde tú podías entrar de forma individual o podías entrar en equipo a jugar, y te conectaban todo el equipo, ¿no? Te daban una capacitación, te ponían el headset, los audífonos, obviamente estaba todo conectado a una computadora, te enseñaban a usar los controles. Y la verdad, yo no sé si alguien, seguramente, digo, esto ya se volvió cada vez más accesible. Conozco a algunos amigos que tienen el propio equipo en su casa, pero al principio es una cosa muy confusa. Los sentidos se enrarecen, es complicado mantener el equilibrio, y obviamente esto se debe al poder que tiene estar envuelto en un ambiente virtual. Tu vista es 360 grados virtual, hay un sonido envolvente, todo es inmersivo. Y eso está muy padre, ¿no? Yo recuerdo al principio probé cosas sencillas como para adaptarme a los controles, que eran como aventar una pelota y recogerla, tocar algunas esferas de luz como para familiarizarte al espacio, hacer una caminata por el bosque recogiendo materiales. Pero yo quería más, yo quería la verdadera experiencia gamer de un juego de acción o algo así. Entonces, bueno, tuve esa experiencia, regresé una semana después con unos amigos y pedimos un shooter masivo online. La verdad es que no recuerdo el nombre. Y los primeros minutos todo fue un caos. No me pude adaptar a los movimientos tan rápido como quería, mis acciones eran torpes. Yo todavía quería correr, mis piernas querían correr cuando en la pantalla se activaba el movimiento, porque mi cerebro como que no podía diferenciar eso, y eso es algo muy interesante. Hay estudios de realidad virtual que justo nos dicen que la realidad virtual para el cerebro no distingue de lo que es verdaderamente real, ¿no? Yo en una ocasión ahí me pegué también con los límites del cuarto y una vez hasta me caí. Ya después de la primera media hora las cosas estaban más bajo control. Y la verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Desde entonces el software y el hardware obviamente ha mejorado, no solo desde la resolución y texturas de los ambientes, ya también la jugabilidad permite un mejor desenvolvimiento, también las mecánicas. Hay wearables que ya se están involucrando en el desarrollo y mejora de la realidad virtual. Por ejemplo, hay quien se pone guantes, chalecos, dispositivos que recrean aspectos como temperatura, golpes y movimiento. Eso ya está en desarrollo. Y de nuevo, estamos hablando de un salto increíblemente grande. Tomamos en cuenta que antes se trataba de ver un par de píxeles en 8, 16, 32 bits y eso nos maravillaba, ¿no? De manera muy concreta, el Oculus Quest, que bueno, es como ya un all-in-one, ¿no? Que es un visor que no necesita estar conectado a una computadora para emular y simular los juegos. Y además, que eso también pasa como muy, muy interesante, muchos de los equipos de realidad virtual requieren controles, que tú tomes como un control físico, ¿no? Y una cosa bastante interesante del Oculus Test es que ya elimina esa parte, hace el tracking de manos y lo reconoce para que tú puedas tener interacción. Aún con todo esto que les estoy platicando, y como les mencioné al principio, este episodio se desprende de una inquietud cuando vi que había un tema interesante, y es que la Universidad de Bath en Inglaterra está desarrollando un sistema que permite digitalizar a tu perro para después poder incluirlo en tu videojuego, en videojuegos, ¿no? Tengo aquí una cita que dice: por lo general,
Digitalizar a un perro es como digitalizar a una persona. Involucra múltiples cámaras y una versión canina de estos trajes de captura de movimiento recubierto con bolas blancas. Pero un equipo de informáticos de la Universidad de Bath eliminó todo eso, según una investigación compartida en GitHub. Es un desarrollo inusual, pero que podría mejorar enormemente los campos que van desde la animación, el entretenimiento hasta la atención canina. Esto es parte de lo que dice la nota. Luego yo fui a revisar, cuando son las universidades siempre tienen ellos un press release de las investigaciones, y en efecto la Universidad de Bath señala que están trabajando con 14 razas de perros diferentes para capturar sus poses y movimientos en una cámara RGBD, que lo diferente de estas cámaras a otras es que esta puede medir la distancia de la cámara y de cada píxel. O sea, tiene como mucha resolución y gran detalle para poder hacer esto, ¿no? Parte de la gente que está desarrollando esta investigación comentó que los dueños de los perros obviamente también podrán utilizar una representación digital en 3D de su mascota desde la computadora, y que va a ser muy divertido. Y esto sí me llama la atención. Sí me pregunto cuánto tiempo falta para que esto se vuelva común y entonces pueda quizá yo llevar a mis perritos, a mis perritas a un centro de digitalización para que sean un avatar de un videojuego que me guste mucho. O tal vez la tecnología se va a democratizar con tal velocidad que ya vamos a poder tener estos aditamentos en casa. La verdad lo dudo, tal vez no me toque verlo jamás, pero me hace soñar con que eso pueda pasar. Otra noticia que también que pone de cabeza la comunidad y que ocurrió justamente dentro del contexto de la pandemia fue el concierto de Travis Scott en Fortnite. Que yo no sé si es por mi edad o Fortnite no es tanto mi juego. Sí he jugado un par de horas, pero no me atrapa. Es que la idea de que ocurra un concierto dentro de un juego se me hace como extraña. No es el primer evento en su tipo, ya ha habido algunos otros. Pero de que todo lo que conlleva está increíble, eso sí. Solo la idea al principio sí se me hacía rara. Esto lo anunció primero Epic Games, que es los desarrolladores de Fortnite, y dijeron que el evento, que se llamó Astronomical, era justamente para dar a conocer material nuevo de este rapero. El evento se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de abril. Y había horarios específicos en los cuales los jugadores tenían que entrar. Según una página especializada en tecnología que es hipertextual, se reunieron hasta 27.7 millones de jugadores únicos para estos conciertos, es decir, en los 5 conciertos. Y esto fue tendencia en varios países, incluido México, ¿no? Estaba también España, Estados Unidos, entre otros. Y igual que lo anterior, esto me hace preguntarme, ¿vendrán más conciertos así? ¿En algún momento la industria de los videojuegos y de la música van a tener una participación mucho más experimental? ¿No? Estaremos por ver alguna innovación seguramente que no tenemos en mente, sin dudarlo, ¿no? Esto es algo que yo como gamer estoy dispuesto a aceptar dentro de los videojuegos, por supuesto. Una de las cosas creo que más llamativas es que los límites aquí siempre se pueden romper, y eso está bastante interesante. ¿Qué vendría después de eso para los videojuegos? Tal vez van a ser proyecciones holográficas, ¿no? Pudiera ser que se trate de ahora sí un nivel de inmersión al completo, donde el cuerpo no diferencie de lo real y de lo ficticio. No estoy seguro, pero sí estoy seguro que la fantasía y la utopía siempre han hecho avanzar la ciencia. Imaginemos que en un par de años las cosas que ocurran en un videojuego vamos a poder trasladarlas directamente al mundo real. Cosas como conocimientos, habilidades, entrenamiento físico. Por decir algo, si tenemos un juego de comida, de recetas, donde ocurre en un restaurante, imagínense que los logros que vayas como destrabando, por decirlo de alguna manera, o que vayas acumulando, luego puedas conectarlos a tu cerebro y esos conocimientos se apliquen.
y puedes entonces ser un gran cocinero siempre y cuando puedas avanzar en el videojuego, ¿no? O recuerdo cuando salió Guitar Hero, que decía, es que jugar eso no te hace un verdadero músico. En efecto, jugar, aplanar botones no te hace tener un conocimiento musical ni un oído musical. Pero ¿y qué tal si eso pudiera ser posible? ¿No? O qué tal si en estos juegos de aventura y donde uno empieza a correr mucho y tienes actividades físicas, qué tal si esos efectos después pudiéramos pasarlo al cuerpo físico? Estaría interesante. Yo no tengo duda de que quisiera vivir en un futuro así. No tan extremo como luego se plantean en algunas áreas de la ficción, como en Sword Art Online, en SAO, donde luego uno queda atrapado en la simulación y los daños ocurridos en el juego se aplican de manera tan real que incluso si uno muere en el juego, mueres en la vida real. Pero creo que es justo aquí donde llega la pregunta de siempre y que nunca hay una respuesta concreta ni definitoria, que es ¿qué le espera a los videojuegos en el futuro? Yo no lo sé, pero sé que va a ser fantástico. Si llegaste hasta este punto del podcast, te agradezco mucho. Síguenos para más productos de este tipo. En futuro posible estaremos hablando de videojuegos y de otras cosas que tengan que ver con el mundo de la creatividad, la innovación y la tecnología. Mi nombre es César Gaitán y nos vemos en la próxima emisión.